Voy a darles la cordial bienvenida a esta nueva sesión de almuerzo virtual de minería ética. Así que hoy día, como viernes 7 de junio, vamos a tener una interesante charla sobre minerales críticos necesarios para la transición energética, los criterios ESG, Environmental, Social Governance, que se deben aplicar y el rol que juegan los gobiernos y los riesgos que hay para la minería. Así que hoy día nuestra sesión tiene el título Los minerales críticos en la transición energética, los desafíos, y expone nuestro gran amigo Rolando Dávila. Quiero contarles cortito que Rolando Dávila Rodríguez es consultor en riesgo ambiental y social y político. Él es especialista en relaciones gubernamentales, gestión de las partes interesadas y el tratado minero chileno-argentino, hace bastante tiempo. Ahora, él fue gerente de relaciones gubernamentales en Chile y Argentina para el proyecto del Pachón, de Falcon Bridge y Xstrata Copper. También asesoró a McKibben Mining en el proyecto binacional Los Azules. Es asesor de Dessau Engineering en Canadá, Jameson Group en Australia, KGHM Mining y Bechtel Mining. Por tanto, él es secretario general de la Cámara Chileno-Argentina de Comercio y coordinador de la Comisión Binacional de Minería y Comisión Binacional de Energía. Pero me gustaría, Rolando, darte la bienvenida y que nos cuentes de ti. Yo leí el currículum, pero me encantaría que tú nos cuentes quién eres tú, de lo que a ti te parece interesante de tu currículum. Adelante, Rolando, tienes la palabra. Tienes que desmutearte, como se llama en castellano. Apretar un botoncito por ahí. Ahora sí. Yes. Buenas tardes, muchas gracias Erwin por la presentación. Bueno, yo llegué a Chile en el año 96 y estuve 2 años yendo y viniendo cuando eran 60 días de permanencia y había que retornar con un proyecto turístico muy interesante en el norte de Chile, en la playa Iquique o peruana, 35 kilómetros al sur del puerto de Iquique. Y realmente el proyecto era extraordinario. No sé si alguien conoce Pinamar en Argentina. Era la misma empresa con un proyecto de un pueblo turístico, pero en el desierto. Pero bueno, el proyecto después, por temas de financiamiento y otros problemas, no funcionó, y me quedé en Chile, ya en el año 98, donde ingresé en la Cámara Chileno-Argentina de Comercio como gerente general, y ahí estuve trabajando hasta el año 2004, cuando ingresé, primero empecé a asesorar a Noranda Falconbridge en el tema de Xstrata del Pachón, del proyecto del Pachón, perdón, y después ingresé a la compañía y estuve hasta el año 2013, después de la fusión Glencore-Xstrata, y bueno, después inicié mi carrera como consultor. Pero yo quisiera comentar, para no aburrirlos mucho con toda mi historia, de que yo conocí la minería gracias a un gran amigo mío, que fue secretario de minería 2 veces en Argentina, que es Daniel Meilán, y bueno, todo empezó en el año 94, muchos años atrás, pero después estando en Chile, él vino como secretario de minería del gobierno de Menem, y después fue secretario de minería de Macri. Y por Daniel Meilán, que es un gran amigo en común, conocí a Gastón Fernández. Y a través de ellos dos me nutrí finalmente de la minería, que es la actividad que desarrollo hoy. Así que una lástima que Gastón hoy, por temas de agenda, no podía estar, pero bueno, cuando vea este video seguramente me va a llamar para hacerme todas las preguntas. Así que bueno, Erwin, yo creo que con eso, no sé si alguien quiere preguntar algo, yo estoy listo para hacer la presentación, y no sé cómo es si quieren que la haga completa y después hacemos consultas, intercambio de opiniones, demás. Está muteado. Soy yo el que me muteé. Me parece muy bien, Rolando. Haz tu presentación y entre medio, si quieren un recordatorio, pueden incluso poner la pregunta en el chat. Pero lo que quiero después de la charla, que ustedes me indiquen quién quiere tomar la palabra,
y lo pongan, que levanten esta manito, ¿no es cierto?, que está ahí en reacciones. Ahí se aprieta porque entonces yo veo el orden en el que ustedes han apretado. Entonces, el primero va a tener la primera pregunta, etcétera. Yo puedo ver el orden para que no diga, uy, yo levanté la mano primero, que es difícil si lo ponen en la pantalla, ¿no? Así que, Rolando, tuya es la pantalla y cuéntanos de esto de los materiales críticos, por favor. Perfecto. Le voy a compartir. Se está viendo bien, ¿no? Sí, perfecto. Aquí ya estás en el index segunda, la primera está clara también. Perfecto, gracias, Erwin. Bueno, les voy a hablar del tema de los minerales críticos en la transición energética y los desafíos que enfrenta el suministro seguro de estos minerales críticos para esa transición energética, que son el rol de los gobiernos, los riesgos para la minería y los criterios ESG. Y después, unas breves conclusiones, que más que conclusiones son tips para la conversación y el debate, porque creo que es algo que seguramente podremos entre todos mejorar. Así que voy a empezar. Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, es necesario cambiar de un sistema energético basado en combustibles fósiles a uno de bajas emisiones basado en las fuentes renovables. Parece que se quedó congelado. El almacenamiento. La demanda total para tecnologías de energía limpia aumentará significativamente a 2040. Se estima que aumentará 40% el cobre y los elementos de tierras raras, entre 60 y 70% el níquel y el cobalto, y 90% el litio. La mayoría de la información y la fuente de todo lo que voy a hablar hasta que lleguemos al otro ítem está basado en uno de los estudios más completos que se hizo sobre esta materia y que lo realizó la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos. Perdón, cuando hablamos de minerales críticos normalmente se habla de 21, que son el cobre, el níquel, el cobalto, el litio y los 17 elementos de tierras raras. Pero en realidad, en el año 2018, el Departamento de Interior de Estados Unidos presentó una lista de 35 minerales críticos para la seguridad nacional, y en febrero de este año la lista aumentó a 50. A medida que los países aceleran la reducción de emisiones, también necesitan asegurarse de que sus sistemas energéticos sigan siendo resistentes y seguros. Los mecanismos internacionales de seguridad energética están diseñados para ofrecer un seguro contra los riesgos y la volatilidad de los precios del petróleo, pero no de los minerales críticos. Entonces, esperamos que los gobiernos y los responsables de la política energética deberán considerar posibles vulnerabilidades respecto de los minerales por su creciente importancia. La preocupación por la volatilidad de los precios y la seguridad del suministro no desaparecen en el nuevo sistema rico en renovables, sino que se mantiene, por lo que hay que hacer un seguimiento de todo este tema para lograr un suministro seguro. La transición a la energía limpia tendrá un gran impacto en los metales y la minería, y alcanzar los objetivos cuadriplicaría las necesidades. Si la transición fuera más rápida de cero net a 2050, requeriría 6 veces más de minerales. ¿De qué sectores provienen y cuáles serán los aumentos de la demanda? Bueno, los minerales para vehículos eléctricos y almacenamiento de baterías aumentarían 30 veces, el litio en el escenario de desarrollo sostenible de la Agencia Internacional de Energía aumentaría más de 40 veces, el cobalto, grafito y níquel entre 20 y 25 veces, el cobre duplicaría
la energía eólica y la energía eólica marina son las que más requieren minerales críticos. La energía solar fotovoltaica, debido al gran volumen de capacidad que se añade. La energía hidroeléctrica, biomasa y nuclear contribuyen en mucho menor medida que las otras energías. Y el hidrógeno, como portador de energía, genera un aumento de la demanda de níquel y circonio para los electrolizadores y platino para las pilas de combustible. Les voy a pasar rápidamente unas láminas que después ustedes van a poder tener a disponibilidad. Según la Agencia Internacional de Energía, lo que va a ser el crecimiento de la demanda del litio a 2040, del cobalto, del níquel, del cobre y de los elementos raros y de las tierras raras. Acá voy a hablar de lo que son las vulnerabilidades del suministro seguro de minerales críticos. Uno es la alta concentración geográfica de la producción, está más concentrada que la del petróleo o el gas natural. Los 3 países principales productores de litio, cobalto y elementos de tierras raras controlan más del 70% de la producción mundial, y eso en un mundo tan inestable como el que estamos viviendo hoy, sin duda es una vulnerabilidad. Otra vulnerabilidad es el tiempo de desarrollo de proyectos, que llevar los proyectos de cero hasta la producción lleva una media de 16 años. Y esto genera dudas sobre la capacidad de los productores para aumentar la producción de acuerdo a la demanda. Porque si las compañías mineras esperan que hayan déficit antes de desarrollar nuevos proyectos, generaría una tensión en el mercado y volatilidad de los precios. Hay también una mayor exposición a los riesgos climáticos. Los activos mineros están expuestos a crecientes riesgos climáticos. Por ejemplo, más del 50% de la producción actual de litio y cobre se concentra en zonas con estrés hídrico, y esto lo hace muy vulnerables. Y varias de las principales regiones productoras, como Australia, China y África, también están sujetas a calor extremo o inundaciones, lo que plantea mayores retos para garantizar un suministro confiable a nivel global. Voy a hablar del cobre brevemente, porque aquí todos saben muy bien lo que es el cobre, pero es el más utilizado en las tecnologías de energía limpia, debido a sus múltiples propiedades como conductividad térmica, resistencia a la corrosión. Es utilizado en cables y alambres eléctricos, en plomería, en equipos electrónicos, en los sectores de salud y transporte, en la construcción y en la fabricación de dinero. Por ejemplo, cuando se empezaron a acuñar los euros, desde 1997, más de 180.000 de toneladas de cobre fueron utilizadas para la producción de 51,6 billones de monedas de euro. Esto es información de Codelco. Los nuevos proyectos en desarrollo podrían aumentar la oferta a corto plazo, pero se necesita más para satisfacer la creciente demanda. Fitch Solutions prevé que la producción mundial de las minas de cobre aumente a una tasa media anual del 3,8% de aquí a 2030. Las reservas de cobre han aumentado un 30% en los últimos 10 años, pero presentan una serie de riesgos de distinto tipo, como la ubicación geográfica, geológica, climáticas u otras, de lo que voy a hablar más adelante. Esta es un poco la actualidad del cobre. Las reservas mundiales estimadas son de 870 millones de toneladas, aproximadamente el 25% está en Chile. Hay 250 minas de cobre en funcionamiento en casi 40 países en todo el mundo, y la producción mundial estimada es de 20 millones de toneladas, 30% más de lo que produjo en 2010. Acá en este gráfico pueden ver la distribución geográfica de la producción de cobre que lidera Chile. Acá se puede ver los volúmenes de producción que también lidera Chile. Acá podemos ver lo que son las reservas a nivel mundial a 2020, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que también lidera Chile. Y acá me pareció interesante agregar esta lámina,
que muestra quién eran los principales consumidores de cobre refinado en los años 60, que eran los países de Europa, y hoy cambió drásticamente hacia 2020, que son los países asiáticos. Este es el futuro del cobre. Aquí podemos ver los principales 10 proyectos de cobre que hay hoy en el mundo, y acá vemos que hay una mayor dispersión geográfica porque hay proyectos en el Congo, Estados Unidos, Pakistán, Ecuador, Argentina, Papua New Guinea y otros países. Destacan 2 proyectos de Argentina que hace 2 años no figuraban en este ranking, y aparte es importante destacar que en Argentina hay otros 6 proyectos avanzados, 5 de clase mundial, como Los Azules, Altar, Mara, Filo del Sol y José María, que están en la provincia argentina de San Juan, que limita con la región de Coquimbo y la región de Atacama. Y un proyecto menor, San Jorge en Mendoza, y otro proyecto, Río Grande, en la provincia de Salta, que limita con Antofagasta. Bueno, acá voy a cambiar ya de tema y voy a hablar cuál es el rol de los gobiernos en el suministro seguro de minerales críticos para la transición energética. Según la Agencia Internacional de Energía, los gobiernos deben garantizar inversiones en fuentes diversificadas de nuevo suministro, promover la innovación tecnológica en todos los puntos de la cadena de valor, ampliar el reciclaje, financiando I+D de nuevas tecnologías de reciclaje para el manejo de rápido crecimiento del volumen de residuos que se va a generar por las nuevas producciones. Otro rol importante es fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro y la transparencia del mercado, incorporar normas ambientales, sociales y de gobernanza más estrictas. Acá ya vamos viendo cómo estos temas se van acercando a lo que es ESG, que es lo que voy a explicar más adelante, y finalmente reforzar la colaboración internacional entre productores y consumidores. Los gobiernos han aportado mucho, especialmente de los países desarrollados, al desarrollo de la minería. Por ejemplo, en Sudáfrica, el Consejo de Minerales ha esbozado áreas claves que debe abordarse con urgencia, como reforma regulatoria, modernización, desarrollo de infraestructura y una estrategia de exploración renovada. En Canadá, las mineras están cubiertas por algunos programas de apoyo de COVID-19 del gobierno, como el Fondo Regional de Alivio y Recuperación, que aporta alrededor de unos 800 millones de dólares de Estados Unidos. Australia, en el mes de octubre, el gobierno, y anunciado por el primer ministro, dio un impulso de 2.000 millones de dólares australianos para los minerales críticos que apoyaba la minería mediana y pequeña de Australia. Y en Estados Unidos, el gobierno confiará en sus aliados, que hoy son Brasil, Canadá y Australia, para el suministro de los metales necesarios. Y además, recientemente en la Cumbre de las Américas, la semana pasada, Biden firmó un acuerdo con Canadá, impulsando políticas de financiamiento para garantizar un suministro seguro de minerales críticos. Y hace 2 días, el Pentágono anunció que financiará con 120 millones de dólares a la empresa australiana Lynas, que construirá una planta de tierras raras en Texas. Y también hay otros proyectos financiados por el Estado de Estados Unidos en California. Ahora voy a hablar de los riesgos para la minería asociados a todo este tema de la transición energética. Normalmente nosotros vemos lo que son los riesgos de la minería todos los años de la Big Four, que son Ernst & Young, KPMG, Pricewaterhouse o Deloitte, pero aquí yo he hecho un análisis de riesgos distintos, pero muy vigentes ahora y en el futuro cercano. Empezamos por el riesgo político, donde, bueno, es importante, yo creo que es importante verlos y poder darse cuenta de la cantidad de riesgos políticos que debe analizar una empresa cuando tiene que invertir en cualquier país del mundo
pensando en los riesgos que tiene como las crisis migratorias, que lo podemos saber aquí en Chile, en el norte de Chile, los golpes de Estado, golpes militares, que es lo que ocurrió en Birmania y que produjo una alteración en el suministro de tierras raras, el transfer and conversion, que es cuando los países están con situaciones económicas muy, muy complicadas como Argentina, no permiten que las empresas repatrien sus ganancias a los países de origen. Y bueno, esto es un gran riesgo y con toda razón. Crisis social y violencia, esto lo hemos visto acá en Chile. El cibercrimen es importantísimo. La erosión democrática, que es lo que vemos cómo van perdiendo solidez la institucionalidad democrática, y eso lo vemos en el día a día, especialmente en Sudamérica. La irrelevancia regional, que es lo que ha ido ganando lamentablemente la región. Creo yo que antes tenía mayor importancia y más presencia en los países de Sudamérica en el contexto global, hoy ya no tanto. Bueno, la redistribución de la riqueza es algo que planteó el presidente Castillo en su campaña en el Perú, que había que distribuir mejor la riqueza. Los cambios de regla del juego o incerteza jurídica, otro tema que acá lo vemos con el royalty, en Argentina lo vemos con la ley de glaciares, la polarización política que genera inestabilidad, las economías ilegales que surgen en estos contextos, que son el narcotráfico, el contrabando, el robo. Sabemos que están robando concentrados, que están robando a las energéticas, le están robando cables de cobre, y bueno, y el nacionalismo de recursos, que es el punto que elegí para hablar y extender un poquito más. Los riesgos políticos impactan directamente en la actividad minera, provocando caídas en el valor de sus acciones, como ocurrió con Antofagasta Minerals, que cayó 5,5% de la bolsa de Londres al día siguiente de que el actual presidente de Chile, el señor Gabriel Boric, ganara las elecciones. El golpe militar en Myanmar en 2021 suscitó preocupaciones sobre el suministro seguro de elementos de tierras raras. Según Fitch Solutions, el nacionalismo de recursos se va a intensificar aún más en 2022, incluidos los países mineros de África, como Congo, Malí, Zimbabue, Sudáfrica o Guinea, en América Latina, México, Perú, Chile, y debería estar Argentina acá también, América del Norte, incluso Estados Unidos, Europa, Rusia, la estamos viendo ahora, y Asia, Indonesia y Mongolia. Si bien el nacionalismo de los recursos se ha limitado tradicionalmente a los mercados emergentes y fronterizos, hoy Estados Unidos enfrenta el riesgo de mayores impuestos a la minería. Esto podría llevar a otros mercados desarrollados a seguir su ejemplo. El nacionalismo de recursos lo elegí porque tiene variadas formas de presentarse en distintos países. Incluye la renegociación de contratos mineros existentes para obtener mejores condiciones. Esto pasó en el Congo con Ivanhoe y pasó en Mongolia. Aumento de impuestos o regalías en el sector minero, algo que estamos viendo en Chile, Perú y en Rusia. Nacionalización de activos, que ha ocurrido en Zambia, en México y en Zimbabue. Benefiting Country, en Indonesia, que el país obliga a las compañías a procesar y refinar el mineral extraído, y la prohibición de exportar materias primas sin procesar. Y otros son restricciones y retenciones a la exportación. Ustedes habrán visto que en el PIDAC, Argentina anunció el nuevo esquema de retenciones a la minería, a las cuales llamó voluntarias, pero bueno, no se me ocurre una empresa diciendo yo no voy a adherir. Así que vamos a pasar al riesgo geopolítico. No sé cómo estoy de tiempo, Erwin, o si tengo disponibilidad, porque no... Tienes disponibilidad, Rolando. Somos ok, aquí en escuchar y después más en discutir todavía. Así que, dale. Ok. El riesgo geopolítico es un riesgo que se ha empezado a medir muchísimo últimamente,
Y todo lo que voy a mostrar viene de BlackRock Investment Institute, que es la organización de investigación del fondo de inversiones BlackRock, que es el más grande del mundo. Y bueno, la geopolítica está en un punto de inflexión, esto lo estamos viendo en el día a día. El mundo es menos previsible, es más caótico e incluso más dependiente de actores no estatales. Estos riesgos surgen cuando los intereses de los países colisionan o cuando el sistema internacional está en proceso de transformación. Obviamente nosotros estamos en una transición energética que va a generar muchísimos de estos riesgos. Genera inestabilidad en las relaciones internacionales y los primeros efectos se perciben en la volatilidad de las variables financieras, pero finalmente acaban deteriorando la economía real. Además de guerras y conflictos que lamentablemente nos estamos acostumbrando, estaremos expuestos a influencias, riesgos y amenazas de todo tipo que se traducirán en un mayor número de disputas, mayor polarización social, menos consensos y más decisiones unilaterales. BlackRock Investment Institute hizo una lista de los principales riesgos que hay hoy en el mundo desde el punto de vista geopolítico, y voy a comenzar por los de mayor riesgo con el color rojo, que es el conflicto Rusia-OTAN, el ataque cibernético mayor, o sea, la posibilidad de un ataque cibernético mayor, o el desacoplamiento tecnológico global. Después, en un nivel medio de riesgo, la posibilidad de un gran ataque terrorista, la crisis política de los mercados emergentes, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, que viene vigente ya de algunos años y va a continuar, el conflicto de Corea del Norte, las tensiones en los países del Golfo Arábigo y la paralización de la política climática. Y en una menor escala, a nivel bajo, la fragmentación europea. Ahora voy a hablar del riesgo climático. Yo viendo esta foto, yo creo que dice mucho de lo que es el riesgo climático, pero esta tan linda foto además del desierto de Atacama. Voy a comentar un poco de que el riesgo climático cada vez es más frecuente en las principales regiones productoras, genera un mayor uso intensivo de agua en el procesamiento de mineral, con todas las complicaciones que genera. En 2019 fue la peor sequía en 60 años que afectó algunas operaciones en Chile, pero esto ocurre desde 2009, cuando yo aún estaba en Xstrata, y ya empezábamos a evaluar y a ver cómo gestionar el tema de la sequía que estaba creciendo de manera importante. Eventos similares han ocurrido en Australia, Zambia y otros países, y por ejemplo Australia, China y África tienen otros riesgos climáticos como calor extremo o como inundaciones que también plantean desafíos para un suministro sostenible. Las inundaciones pueden provocar derrames de desechos peligrosos, mayor almacenamiento de desechos o fallas en las presas de relaves, que es lo que vimos en Brumadinho hace unos años atrás. Esto requiere evaluar los riesgos físicos de cambio climático en las operaciones para que integren la planificación de la resiliencia climática en las estrategias de sostenibilidad. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante estas estrategias. Por ejemplo, en Chile, la mina Teniente implementó un plan de racionamiento de agua desde 2020 y creo que este año en febrero lo volvió a aumentar. El cobre y el litio, como ya había dicho, son muy vulnerables al estrés hídrico por altos requerimientos de agua. Y más del 50% de la producción de litio y 80% de la producción de cobre está en áreas áridas con altos niveles de estrés hídrico. Por ejemplo, los bronces de Anglo American tuvo una caída de producción del 17% en el primer trimestre, y Antofagasta Minerals tuvo una caída del 24% también en la producción del primer trimestre en su mina Los Pelambres. Esto ocurrió el martes. Inundaciones sin precedentes en el estado de Montana
a lo largo de los ríos Stillwater, Yellowstone y Rosebud Creek, dañaron rutas y puentes de acceso a la mina Stillwater de la compañía Sibanye, paralizando las operaciones. Estos eventos los vamos a empezar a ver cada vez más seguido. Acá me pareció interesante agregar, y lo voy a pasar rápidamente porque después, incluso si les interesa, dispongo del documento completo de un estudio que hizo McKinsey sobre el tema de riesgo climático, donde pudo identificar 7 características de riesgo climático y después cómo impacta a 5 sistemas socioeconómicos. Así que bueno, las 7 características son de que el riesgo climático es creciente, es espacial, porque se manifiestan localmente, por tanto los impactos directos deben extenderse en el contexto de un área geográficamente definida, es no estacionario, porque el riesgo climático físico cambia constantemente, es no lineal, porque es probable que los impactos socioeconómicos se propaguen de manera no lineal, además es sistémico, porque el impacto directo del cambio climático es local, pero puede tener efectos colaterales en todas las regiones y en todos los sectores, es regresivo, las comunidades y poblaciones más pobres suelen ser las más vulnerables, y además hay una falta de preparación suficiente para enfrentar el riesgo climático. Las empresas y las comunidades se han estado adaptando para reducir el riesgo, pero es probable que el ritmo y la escala de la adaptación deban aumentar drásticamente para gestionar los crecientes niveles de riesgo climático físico. Los 5 sistemas del impacto económico son la habitabilidad y trabajabilidad, los sistemas alimentarios, que afectarían la producción de alimentos, los activos físicos como edificios que podrían dañarse o destruirse, los servicios de infraestructura, y el capital natural, que el cambio climático está cambiando los ecosistemas y destruyendo formas de capital natural como glaciares, bosques y ecosistemas oceánicos. Los países con niveles más bajos del PIB per cápita son los más expuestos, como ya lo había dicho anteriormente, porque dependen más del trabajo al aire libre y del capital natural y tienen menos medios financieros para adaptarse rápidamente a estos cambios. La respuesta eficaz, según McKinsey, que incluye en su estudio, es que hay que basarse en 3 puntos clave, que son integrar el riesgo climático en la toma de decisiones, acelerar el ritmo y la escala de la adaptación al cambio climático y promover la descarbonización a escala a nivel global. Ahora voy a hablar también un poco del riesgo geológico. Esta es una foto espectacular de la mina Bingham Canyon de Río Tinto en Utah, en Estados Unidos. Los riesgos geológicos pueden producir daños críticos en las instalaciones de las operaciones, cierre de puertos, corte de acceso a mina, interrupción en la cadena de suministro y alteración en el cronograma de logística y otros. Acá se incluyen los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, las remociones de masa, deslizamientos, marejadas y avalancha. Lamentablemente, y corríjanme si no es así, creo que nosotros acá tenemos todos estos riesgos geológicos. Por ejemplo, en 2021, como les comenté antes, Río Tinto informó sobre un deslizamiento de tierra ocurrido en su mina de cobre de Bingham Canyon, en Utah, pero como esto ya estaba previsto, pudieron evitar que hubieran casos de muertes o lesiones, pero igual hubo una paralización de operaciones que va a afectar seguramente en términos económicos a la compañía. Ahora les voy a hablar de criterios ESG, en qué consisten, y para empezar primero les voy a hablar de cómo es el origen de los criterios ESG, que se llaman así por las palabras en inglés, Environment, Social and Governance. En español serían ASG,
ambiente social y gobernanza. En 2004 surgió el término ESG bajo una propuesta integral de Kofi Annan, que era el secretario general de las Naciones Unidas. La organización, junto al Banco Mundial, el gobierno de Suiza y otras 20 instituciones financieras, sentaron las bases para integrar propósitos ambientales, sociales y de gobernanza a las estrategias de inversión. El documento fue la punta de lanza de numerosas investigaciones y análisis para ver cómo la incorporación de estrategias ESG impacta en la rentabilidad económica. Hoy las empresas comprometidas con estrategias ESG son preferidas en los mercados y han dado pie a la creación de productos como bonos verdes, sustentables y sociales. Los criterios ESG incluyen una serie de factores, tal como decía, en el área de medio ambiente, en el área social y en el área de gobernanza. Este es un mapa de materialidad más orientado a los temas financieros de una institución sin fines de lucro que es la preferida para este tipo de estudio, que se llama Sustainable Accounting Standards Board. Después, para otro tipo de estudios se utilizan los criterios GRI, que seguramente ustedes conocen. Los criterios, ¿qué son los criterios ESG? Ok, permiten seleccionar sobre qué activos se realizarán inversiones sostenibles, evaluando variables ambientales, sociales y de gobernanza. Actualmente ya son parte de la estrategia corporativa de largo plazo, se basan en el respeto del otro y su dignidad, se insertan en las operaciones y procesos, buscan las oportunidades y competencias distribuidas en la sociedad civil. No son responsabilidad social empresarial. Esto es muy importante, yo creo que esto debería destacarlo, porque tampoco son filantropía ni un ejercicio de imagen corporativa y mucho menos greenwashing. Y no son paternalistas ni asistencialistas. Se basan en la identificación, gestión y adecuado balance de los riesgos e impactos ESG, y su objeto es generar valor en el largo plazo para los accionistas y para los grupos de interés. También ESG presenta vulnerabilidades y hoy todavía es visto como un riesgo para la actividad minera, primero por el creciente control de los resultados medioambientales y sociales. La producción y el procesamiento de los recursos minerales dan lugar a una serie de problemas medioambientales y sociales que, si no se gestionan bien, pueden perjudicar a las comunidades locales y perturbar el suministro. También hay problemas de carácter socioeconómico que atender, como el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de las familias, el elevado porcentaje de población en riesgo de pobreza, la desigualdad de oportunidades en el acceso a la salud y la educación, y posiblemente la vivienda digna. Los consumidores e inversores exigen cada vez más que las empresas se abastezcan de minerales producidos de forma sostenible y responsable. Es clave la participación y trabajo conjunto del Estado, la empresa y la sociedad. Otra vulnerabilidad es la importancia de la gestión de los criterios ESG. Deben ser el centro de la gestión de las operaciones mineras. Como había dicho, el no cumplimiento de estos criterios puede generar impactos en inversionistas, sociedad y en los mercados. La minería ya no puede relegar las prácticas de producción responsable solo en sus modelos comerciales. Se necesita un esfuerzo concertado de la industria, los reguladores, los clientes y los inversionistas para implementar estas prácticas según The Copper Mark, que es un organismo líder en la industria del cobre. Y es fundamental pensar cómo incluir las variables ESG en los modelos operativos, que cuanto más empresas lo hagan, mayor será la probabilidad de que la industria haga un quantum leap en temas de sostenibilidad, aumentando su prestigio, que es algo que necesitamos muchísimo. Y viendo todas estas sugerencias y todos estos grandes cambios que hay,
Solo hace 4 días se publicó que BHP hizo la trazabilidad de un despacho de cobre rastreando la emisión de carbono en la cadena de suministro a través de plataforma blockchain, desde la mina hasta su cliente, que era Southwire, que son uno de los principales productores de cables de Estados Unidos, creando la primera carga neutral de cobre. Esta es una noticia. Ustedes han visto que es tan importante todos estos temas que estamos hablando, que los principales temas se los he mostrado de esta semana. Todas noticias de esta semana. Acá les voy a mostrar otro tipo de riesgos, pero que hoy son críticos y vitales para el desarrollo de la minería, que lo empezó a publicar el año pasado White & Case, que es uno de los top 10 estudios de abogados del mundo basado en Nueva York, y estos top 10 es por facturación, y empezó a mostrar en 2021 que cuando recién empezaba el tema de ESG con fuerza, porque ESG viene de hace muchos años, el riesgo era de 46%. Y obviamente en 2021 el COVID era el segundo riesgo porque estábamos en plena pandemia. Pero ya en 2022 ESG disminuye a un 24%, ahora vamos a ver en la próxima lámina por qué, y se incluye como un gran riesgo, que recién se los comenté, el nacionalismo de recursos. Y otro riesgo importante es la regulación del cambio climático y el activismo de los accionistas, que es otro nuevo término que existe en la jerga de los riesgos para la minería, que consiste en que los accionistas cada vez más empiezan a intervenir y a exigir a los directorios de las compañías mineras que desarrollan minería de manera sostenible para garantizar el suministro de minerales críticos. Y finalmente, que me pareció importante destacar, por supuesto la disrupción de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra, que es un tema que desde hace 2 años preocupa mucho a la minería, y particularmente porque las compañías de tecnología están llevándose a la gente de la minería para sus organizaciones. Acá vemos, de acuerdo a lo que les comentaba, cómo disminuía el riesgo ESG, según estudios de Global Sustainable Investment Alliance y el Deutsche Bank. Acá vemos cómo la inversión bajo estándares ESG hacia el año 2018 era alrededor de 30 billones de dólares, pero han ido en aumento y según un pronóstico publicado por el Deutsche Bank, se espera que para 2030 alcance los 100 billones de dólares. Esto significa que el riesgo ESG va a disminuir y que la minería se va a desarrollar en un marco sostenible. ¿Cuáles son los desafíos para aplicar los criterios ESG? Explicar el propósito de una organización, que es clave, aplicar estándares de debida diligencia para identificar los riesgos, hacer análisis de materialidad de impacto y reportar, mejorar la estrategia de la relación con los grupos de interés, escuchar y participar significativamente, y yo diría que entre escuchar y hablar, la minería en relación con las comunidades y los grupos de interés, deberíamos escuchar un 70% y hablar un 30%, porque son los principales proveedores de información para hacer un manejo sostenible de nuestra actividad. Hay que generar valor compartido mediante la integración de las comunidades a la cadena de la producción y hacer un uso muy eficiente de la tecnología. Esto lo levanté de una conversación que hubo en ICARE, muy interesante sobre este tema. Finalmente, en ESG, explicar lo que es el propósito. Lo voy a explicar brevemente, que es la capacidad de crear valor compartido y sostenido, y debe ser el pilar de las relaciones con los grupos de interés. Debe ir más allá de un eslogan marketinero, y debería ser hoy
algo que sea disruptivo y desafiante y no descriptivo y autocomplaciente como era habitualmente. El propósito debe crear valor tanto para los accionistas como para los demás grupos de interés. Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, envía una carta a los principales CEOs del mundo, y en la de este año dijo que sin un sentido de propósito, ninguna compañía, ya sea pública o privada, puede alcanzar su máximo potencial. En última instancia, perderá la licencia para operar de sus stakeholders clave. Bueno, la debida diligencia es el proceso como parte integrante de sus criterios para la toma de decisiones, siempre en el tema ambiental, el tema de gobierno corporativo y el tema social. Estas dos láminas me quedaron de un seminario de tecnología que abrí la semana pasada, pero me pareció interesante. Yo no soy un experto en tecnología, pero es algo que me sorprendió muchísimo y realmente es increíble. Todo esto que yo he ido hablando del manejo de los riesgos, del tema de incluir ESG en los procesos, de analizar el desempeño de las empresas, de manejar las relaciones con la comunidad, todo esto genera volúmenes gigantescos de información y análisis que hace años hubieran sido muy, muy largos y mucha gente investigando, pero hoy la tecnología nos facilita eso, ya que en el cruce de la tecnología, la innovación y la sostenibilidad, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene la capacidad de tener un impacto importante en la inversión ESG, considerando los riesgos. Permite a los inversores recopilar y analizar más información antes de contabilizar los riesgos y oportunidades. Puede ayudar a los inversores a procesar montañas de datos. Los algoritmos informáticos que han sido entrenados para encontrar y analizar el tono y el contenido de los textos pueden procesar toda la información disponible sobre una empresa en muy poco tiempo, que sería gigantesca para los empleados humanos. Y los programas que miden el tono del texto, como Sentiment Analysis, automatizan tareas que habrían sido muy exigentes hace unos años. Dentro de lo que es la inteligencia artificial, me sorprendió mucho lo que es Digital Twins. Digital Twins son una réplica digital de un sistema físico utilizada para hacer simulaciones antes de que se creen e implementen cambios en los objetos reales, para recopilar datos y predecir cómo funcionarán. Según el Instituto de Inversión Capgemini, que es uno de los principales en términos de tecnología, el 60% de las organizaciones de diversos sectores se apoyan en Digital Twins para cumplir su programa de sostenibilidad, estimando que su uso crecerá 35% en los próximos 5 años. Aportan sinergias a través de los datos, las tecnologías y los procesos de negocio, y ayudan a utilizar mejor los recursos, reducir emisiones de carbono, optimizar redes de suministro y transporte, y aumentar la seguridad de sus empleados. Bueno, con esto llegamos al final, donde presento mis conclusiones y recomendaciones, que es el tema que sería interesantísimo debatirlo entre todos. La transición energética se desarrolla en una realidad dinámica, yo diría vertiginosa, y de grandes cambios, y requiere liderazgo, pensamiento analítico y crítico, compromiso, confianza, resiliencia, creatividad e innovación, entre otros. Es necesario garantizar un suministro seguro y confiable de minerales críticos, lo que demandará un trabajo conjunto de los gobiernos, sector privado y sociedad civil. Hay que fomentar la alianza público-privada, las empresas ya no lo pueden hacer solas, es necesario el guidance de los gobiernos para que marquen la hoja de ruta y brinden una guía para la política de sostenibilidad, la normativa
y la divulgación de información en los mercados. Se debería avanzar en el desarrollo de energías renovables en la región para luchar contra el cambio climático y además generando muchos puestos de trabajo y de muy alta calidad, incluso mucho más calidad que la industria del petróleo y gas. Hay que difundir los criterios ESG y en este sentido me animo a decir que Minería Ética es una plataforma ideal para difundir esto, ya que serán clave para garantizar el éxito de una industria minera desarrollada sosteniblemente. Esto lo cambié por un comentario de Erwin en la presentación de Gastón, que coincido con su observación, así que creo que podemos hablar de una industria minera desarrollada sosteniblemente, especialmente si se aplican de manera temprana. Y la comunicación y el diálogo transparente son clave para comunicar el impacto de ESG con las partes interesadas. Los líderes, desde el número 1 hacia abajo, deben comunicar claramente los objetivos, los planes de acción y el progreso en temas de ESG, tanto internamente como hacia afuera de la organización. ¿Caras? Ok. Primero que nada, Rolando, agradecerte esta tremenda presentación, muy interesante, y gracias porque la primera pregunta que tenía yo era el hecho que usaste la palabra sustentabilidad no sé cuántas veces, y eso en relación a la minería. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo en castellano que lo que hicimos. Sostenibilidad es para sustentabilidad, ¿no es cierto?, que quede para las siguientes generaciones. La minería, eso nunca va a pasar porque se acaban los minerales. Entonces, ojo con eso, podemos hacerlo verde, podemos hacer climática, un montón de cosas, pero la palabra sustentabilidad es algo, ¿no es cierto?, que tiene que ser más allá de una generación. Y en este caso no lo es, y no es fácil. Así que me encantó el tema que presentaste, Rolando, y no es una cosa tan obvia. Fíjate que tú sabes que yo estoy metido en lo que es el hidrógeno verde, etcétera, y empezábamos a hacer estos análisis muy simples, regla de 3. Electrolizadores PEM que son más eficientes, bueno, resulta que necesitan iridio. Y tú empiezas a sacar la cuenta cuánto iridio hay en el mundo, y es así de poquitito. O sea, no alcanzaría, ¿no es cierto?, con el iridio que hay, para hacer todos los electrones que necesitamos para llegar y sacar los combustibles fósiles. Así que esto no es menor, a veces basta con la regla de 3 para darse cuenta lo crítico que pueden ser minerales críticos. Así que importantísimo lo que tú nos estás diciendo, porque sin eso no vamos a lograr la transición energética, vamos a seguir bombeando petróleo, gas, carbón, y vamos a seguir teniendo otros problemas como tú muy bien lo mostraste. Voy a pasarle entonces la palabra a la primera. Gabriel, tú tenías la mano levantadita, por favor, haz tus comentarios a Rolando, por favor. Gracias, Gabriel. Otra vez, Rolando, súper interesante la presentación, muchos términos que uno a lo mejor no maneja aún, pero para mí solo quería, hay varias preguntas, pero voy a limitarme a una nada más. ¿Qué se entiende por minerales críticos? 20, 30, 50, pero ¿cómo se define un mineral crítico y para quién? Porque supongo que un mineral crítico tiene que tener, alguien lo va a usar. ¿Quién lo usa y qué es un mineral crítico? Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy buena tu pregunta. Y voy a tratar de ver si lo puedo explicar de alguna manera simple y en lo posible técnica. Un mineral crítico se considera hoy un mineral que es necesario y clave para la transición energética, o sea, son normalmente estos 21 minerales de los que estamos hablando, pero por ejemplo, acá Erwin nos nombró el iridio, que está en esa lista que yo mostré de 50, entonces la realidad es que son mucho más que 21, y justamente son críticos porque hay un gran riesgo de que no haya un seguro suministro de esos minerales para la transición energética. Por eso son críticos, porque tienen una gran cantidad de vulnerabilidades y de riesgos para que se pueda lograr suministrar la demanda que va a crecer de la manera dramática que yo mostré, de acá a 2030 en una primera etapa, y a 2040 y a 2050. Entonces, yo entiendo
que mineral crítico, en pocas palabras, son todos los minerales necesarios para las tecnologías de energía limpia que tienen un riesgo o una posibilidad de disrupción en el suministro seguro. No sé si eso responde a tu pregunta, Gabriel. Efectivamente, por eso mismo dije, ¿para quién son críticos? Porque a lo mejor hay algunos elementos que para un país son muy importantes y para otro país no tienen ninguna y solo son países proveedores de algún elemento, de aquellos que se denominan críticos. Varía de acuerdo al avance, eso lo nombré en el rol de los gobiernos, tal vez lo debería haber explicado más claramente, pero estaba apretado por el tiempo y tampoco los quería agotar con tanta información, pero depende del nivel de desarrollo que tenga la transición energética en cada país. Fíjate tú que aquí en Chile, por ejemplo, lidera en hidrógeno, por lo menos a nivel Latinoamérica, o Hispanoamérica, me animo a decirte. Entonces acá va a haber una cantidad de minerales críticos que van a ser diferentes a los que requiere Australia, o a los que requiere Singapur, o a los que requiere un país africano, porque depende del desempeño que vaya teniendo tu proceso de descarbonización, va a ser el volumen de demanda que vas a necesitar. O sea, no es igual para todos. Y eso un poco se refleja cuando yo hacía un análisis, o sea, contaba, yo no hice sino lo que hizo McKinsey, cuando dice de que los países más pobres van a ser más impactados porque justamente no tienen recursos financieros y dependen más del trabajo al aire libre. Entonces, esos países pobres seguramente van a tener menor requerimiento de minerales críticos. Muchas gracias, Rolando. Tú nombraste el problema del supply chain disruption. O sea, como nos ha pasado, ¿no es cierto?, que estábamos acostumbrados a ir a comprar a esta esquina y ese negocio ya no existe, o tiene COVID, o tiene problemas. Entonces ha crecido un término de la logística estratégica, que es diferente, no es el menor costo, sino que cómo yo disminuyo mis riesgos en el supply chain, porque no tiene ninguna gracia comprarle siempre el más barato y ese después no me vende. Entonces yo lo viví hace un mes atrás en Europa, la desesperación, ¿no es cierto?, de altas autoridades, cómo salen del gas ruso. Fue brutal, no importa el costo. En serio, no era un problema que, oye, que sí, que hagan, ¿no? Sino que tenemos que salir de un problema geopolítico. Y eso no lo había escuchado en forma tan clara, porque lo del cambio climático, ¿no es cierto? Toda esta cosa era como que nebuloso, y ahora da lo mismo, tenemos que salir de combustibles fósiles porque no queremos esta dependencia geopolítica de uno solo. Entonces son unos aceleramientos a todo lo que estamos haciendo tremendo de grande, Rolando. Coincido totalmente contigo y justamente yo me dediqué a explicar los riesgos políticos y diferenciarlos marcadamente de los geopolíticos, porque es algo que está en mis conclusiones en el primer punto, cuando yo digo lo que necesitamos nosotros para adaptarnos a la velocidad de los cambios que tú decías, por ejemplo, en el término logístico. Nosotros tuvimos el miércoles la asamblea de la Cámara Chilena Argentina, ¿y sabes de qué se habló en la reunión de directorio posterior a esa asamblea? Vos dirás, ¿qué vamos a hacer Chile y Argentina en los negocios? Se habló de lo que está ocurriendo en riesgo político, geopolítico y de lo que viene en el mundo. Se hablaba del tema de la Araucanía, se hablaba, me enteré de que las grandes eléctricas, cuando las forestales dijeron, nosotros nos están robando la madera, estamos invirtiendo millones y millones en seguridad, en inteligencia, y me entero que las eléctricas les están robando también los cables de cobre en el norte. Entonces, si después miran mi presentación, van a ver que todo lo que nos está ocurriendo en el día a día está en todo ese marco de los riesgos políticos y geopolíticos. Eso lo ve uno, tú vas al supermercado y ya sabes que hay el producto que consumiste toda tu vida que ya no está. Y va a ser cada vez peor. Y además, que no lo quise mencionar, pero es una realidad, y que no es un riesgo, sino que es un hecho, estamos en un proceso global, primero de inflación,
gigantesca. Mira las tasas que elevó Estados Unidos ayer. Muchos líderes de la minería dicen que Estados Unidos acaba de generar un caos en el planeta con la suba de esas tasas. Y después también está lo que viene después de esa recesión, perdón, de la inflación, es la recesión. Entonces, estamos en un contexto que yo diría tranquilamente que es dramático. Si tú ves toda la cantidad de riesgo y piensas cuando un directorio, por nombrarte a alguien, de una compañía tiene que hacer un análisis de riesgos, es una cosa impresionante porque tenés que tener una flexibilidad, una adaptación al cambio, una resiliencia. Y a mí me gustó presentar esto acá porque yo veo que acá hay mucha gente, y he visto muchas presentaciones, que entre todos deberíamos, no digo a través mío, porque esto cada uno puede aportar lo suyo y seguramente mucho mejor, porque todo se puede mejorar, tenemos que sacar estos ESG porque ya viene. No es que a ver si te parece bien, no. Ya está, es una exigencia, y si tú ves lo que ocurrió con Antofagasta Minerals el otro día, con la rotura del concentraducto, con esa rotura de válvulas, el castigo que le implica el gobierno no es solo por el incidente del concentraducto, también lo van a multar por el mal proceso en la cadena de información del incidente. Eso es ESG. Y eso es lo que están exigiendo los inversionistas, y con la velocidad que corren las redes, esto las comunidades lo saben en un año. Gracias, Rolando. Ruth Morales, tú tenías una pregunta, y gracias por estar de vuelta. Mira, bueno, primero agradecer a Rolando la claridad de su presentación. Yo no alcancé a llegar para verla completa, pero sí estoy segura, porque me llamó la atención, que vi pasar por ahí y que decía que los criterios ESG no hacen responsabilidad social empresarial. Y luego, te pido que me lo aclares. Y luego, ¿no es cierto?, entre los temas que destaca en una de tus láminas está el hecho de que existe esta preocupación, por favor aclárame si lo entendí mal, existe esta preocupación, estos desafíos, ¿no es cierto?, por generar este valor compartido, que es creación de valor compartido es el concepto, para poder integrar a las comunidades. O sea, en el fondo te estás preocupando ahí de los stakeholders, y eso me hace ruido, porque eso es responsabilidad social que va más allá. Está la responsabilidad social, y cuando tú creas valor compartido, creces un poquito. Entonces, ¿cómo antes, o lo vi mal, habías puesto que no son responsabilidad social? ¿Me lo puedes aclarar? ¿En qué parte no? Porque no me encaja. Exactamente. Dije que ESG no es responsabilidad social, lo cual no quiere decir de que no haya más responsabilidad social. Por supuesto que sigue vigente la responsabilidad social, pero ESG es mucho más que eso, porque abarca no solo lo social, sino lo ambiental y sobre todo el gobierno corporativo. Dentro de lo que es gobierno corporativo, incluye lo ambiental y social. Perdón por el juego de palabras, pero es para que quede como bien claro. Y aparte, les pido disculpas que aún todavía no soy un experto en el tema. En septiembre, que termino un curso que estoy haciendo de ESG, tal vez les puedo dar una charla mucho más interesante. Pero en realidad la participación o la participación con las comunidades y todo esto debería estar funcionando desde los años, digo, porque sé que no es así, desde los años 2006, 2007. Yo, cuando Xstrata compra Falconbridge y nos transformamos en Xstrata, lo primero que nos dijo el CEO de Xstrata a los gerentes fue que nosotros teníamos que tener un relacionamiento con las comunidades transparente, de confianza y de ida y vuelta, de recibir y pasar información. Y Xstrata, les aclaro, Xstrata a mí me despidió antes de la fusión por un tema estratégico,
O sea, no estoy defendiendo una empresa con la que estoy trabajando, pero toda la gente de la minería reconoce hoy los estándares con los cuales se manejaba Xstrata. Es reconocido hoy todavía después de años que desapareció del mercado. Así que sí, es la forma de trabajar, y te voy a decir algo. Cuando una empresa, y deben ser muy pocas las que no lo necesitan, vaya a buscar financiamiento para sus proyectos o para sus ampliaciones de operaciones, le van a hacer una auditoría de medición de gestión ESG, y en cuanto mayor o menor desempeño tengan, mayor o menor serán las tasas de ese crédito, si es que lo consiguen. Corresponde. Gracias, Rolando. Te respondí la pregunta, ¿no? Sí, me quedó claro. Gracias. Gracias. Quiero la palabra ahora a Jorge Ramírez. Jorge, adelante, por favor. Tienes que poner tu micrófono, por favor, si no, no te vamos a poder escuchar. Ahí sí. Bueno, primero que nada, felicitar a Orlando, porque el resumen que hiciste de todo esto, que es muy amplio, nuevo, o sea, no tan nuevo, porque esto venía también en la época en que había seguridad y había el trabajar bien, el ISO 9001, que se juntó y están todos armando, y que está bien, porque para allá va todo. Después entró la parte ambiental, la parte social, la parte de licencia social. Pero hay una cosa, yo sé que lo que tú le hiciste, te digo que excelente, porque es un muy buen resumen que uno ve y observa y para dónde va todo. Pero a mí, así como a Ruth le hacía ruido también eso mismo que dijo, eso que yo creo que no hay que ponerlo quizás, porque en realidad nunca uno va a ser responsable o que no es responsable social, déjalo a un lado. Pero es lo de lo primero, eso lo que reemplaza la misión y visión, que es el propósito, que ayer ya se vio, pero está como palabra, pero en Orlando no se aprehende con H. O sea, es medio complicadito el término del propósito más allá que la misión y la visión, y todos digamos, los códigos que implica el ESG, que va más allá. Eso tú lo tienes más o menos bien claro cómo explicarlo, el propósito, porque cuesta, te fijas, lo había escuchado antes, hace ya tiempecito, pero la primera vez que lo sigo escuchando, pero cuesta. Lo que pasa que antes, y yo creo que esto lo vimos todos, cuando uno diseñaba lo que era la misión, visión y propósito de una organización o de una institución, era más o menos algo que era la intención, por eso yo hablo de intención en la descripción de propósito, y cuál era la proyección de esa empresa o organización a futuro. Hoy ESG en realidad lo exige así, no es una opinión mía. Y el propósito lo que hace hoy es mostrar de qué manera una organización está preparada para evaluar, para gestionar y para reportar todo este tipo de riesgos en el plano social, ambiental y de gobernanza. ¿Por qué? Porque son esenciales para el tema del suministro de minerales, en el caso de la minería, que estén desarrollados de manera sostenible, porque está todo ligado a cómo se debe gestionar ahora la minería y de qué manera se puede acceder a capital para desarrollar esa minería. No podría ampliártelo más, porque no entiendo dónde ves el... Como dicen ustedes, medio versero la cosa, pero bueno. Pero ¿cómo se deja black and white, como dicen los gringos? ¿Te fijas? O sea, matricialmente el propósito. Esa es la parte que me... Bueno, cuesta. Si tú, mira, posiblemente me podría equivocar de compañía, pero el propósito de Anglo American, si tú lo ves, son 3 renglones. Suministrar minerales sostenibles al mundo para un desarrollo sostenible.
¿Y eso qué tiene diferente con la misión o visión que había antiguamente? No lo sé, tendría que Es- investigarlo y te lo podría explicar. Lo No, que sí Rolando, sé, la duda todo. ¿Será el uso del término sostenible? Porque una no. diferencia que tiene el ser sostenible, ¿no es cierto?, es que tú te haces cargo, ¿no es cierto?, del presente, pero sin colocar en riesgo el el desarrollo suministro del del futuro. Exacto, tienes ahí la variable tiempo. ¿Será eso tal vez para poder apoyar en la respuesta al colega? Porque sostenible es eso, o sea, no soy sostenible hoy día, sino que me hago cargo del futuro. Porque habla más de lo que es, digamos, valga la redundancia, el propósito de la compañía, a cómo se va a desempeñar y a cómo va a identificar y a cómo va a gestionar todos estos riesgos para hacer un desarrollo sostenible, ¿no? Está más o menos igual, que es medio, no se puede tomar, cuesta, porque la Cuesta misión agarrarlo. inicial tenía algo, pero que te digan que lo va a reemplazar, como ya se ha dicho antes, pucha, capaz que se pueda seguir usando misión y visión. O No, ya eso no se sacó, eso sigue. Ya, Pero ok. por eso el ESG hace hincapié en propósito y después en debida diligencia, o en diligencia debida. Pero el propósito, ¿cómo se puede medir? Es medible. Es auditable. No, lo que se puede medir es la gestión apoyada en ese propósito. El propósito es un statement. Sí, pero sí, es que el Para propósito, medirlo claro, solamente usando acciones e indicadores. Ahí entra toda la parte de o control. sea, si no pero llevamos eso, solamente mira, como si no indicador, llevamos eso a algo medible, trabajada. siempre va a haber esa... Es un detalle de todo lo que mostraste, Rolando, no te preocupes. Si es la duda tuya, es la duda de todos. No, a mí me encanta este pimponeo porque justamente me pone puntos para definir. Sí, nos Justamente. ayuda a todos. Y aparte, que esto está ocurriendo ahora, no es algo que empezó hace 10 años. Entonces, por eso la mayoría de los que comentó algo que era impresionante en términos de toda la novedad de todo esto, ¿no? Claro, esa fue la una. Y la otra fue, bueno, no sé quién la hizo, pero creo que fue, no sé si fue Ruth o alguien, no sé a quién satisface, digamos, el riesgo de todas estas cosas que se están midiendo, que yo creo que nos satisface a todos, la respuesta nos satisface a todos, desde A las partes interesadas y a los inversionistas. Porque esto es un negocio, eso no podemos hablar de esto sin tener claro de que es un negocio. Y además que por todo que ahora como está la cosa, todos metemos dedo en todo lo que hay. Si hay un empresario que cree que su negocio, bueno, puede pasar, gran negocio, puede pasar piola, como se dice, está pero totalmente equivocado. O sea, justamente de eso se trata. Ya, y significa que ¿quiénes son los que están interesados? Alguien puede haber partido por algún lado, otro por el otro lado. La parte política de los que tiran piedra de la galería por otro lado. Pero estamos todos interesados. Ese es otro aspecto que entra cuando hablaba del tema de los riesgos políticos, que directamente impactan en cualquier actividad, no solo en la minería. Pero no, yo creo que yo les dije cuando empecé, no sé si recuerdan la presentación, que cuando hablaba de mis conclusiones, que era un tema para debatir y a lo mejor mejorar, y a lo mejor incluso toda la presentación, porque esto va mutando con una velocidad, con una vorágine. ¿Ustedes vieron la información que yo les pasé esta semana? 4 eventos. Esta semana. Hiciste una gran presentación, Rolando, el resumen de que hiciste por eso. Yo te felicito por eso, porque decantaste cosas que nos diste un empezar de nuevo de un punto. Te agradezco mucho, te agradezco mucho porque creo que todos pudimos nutrir esta presentación. Está, por ejemplo, Renato del punto de vista tecnológico, Erwin del tema del hidrógeno, todos tienen algo para aportar. Esto era más que nada poner esto en la mesa y que yo creo que minería ética es
lo digo de nuevo, una plataforma para comunicar esto, porque es lo que, Con lo del Twitter. no es lo que viene, es lo que hay hoy, ya está acá. Rolando, un Gracias. comentario en eso. Fíjate que uno dice de dónde viene el driver o el hecho, quién está empujando esto. Y tú creo que lo dijiste muy bien, incluso lo citaste, porque tenemos entre la licencia de operar, ¿no es cierto?, que es el pueblo, el público. Yo creo que en Argentina hay, en la parte de minería, muy buenos ejemplos del problema que es tener la licencia de operar de lo que viene de abajo y después de arriba, de los inversionistas, que nombraste BlackRock, que te están exigiendo para pasarte plata, otras cosas. Así que es un sándwich perfecto. Entre Lo medio está la dijiste operación. mejor, más claro imposible. El dueño de los capitales te está diciendo cómo tenés que desarrollar tu negocio. Claro. Y todos los otros stakeholders que están abajo te están dando o no te están dando la licencia para operar. Entonces, esto no es menor como riesgo, porque no es cosa de tener tecnología y lo voy a hacer. Oye, hay gente con mucha tecnología y que le están quemando neumáticos en la calle. Mira a nuestros vecinos peruanos, cómo estamos. No es que no tengan ni capital, sino que tienen un No, problema social no menor. pero aparte, detrás de todo esto, hay intereses de todo tipo que pasan por lo político, pasan por lo económico y pasan incluso por lo ideológico. Entonces, no sé si ustedes están al tanto, yo estoy en el día a día detrás de lo que está ocurriendo con Pelambres en la provincia de Choapa. Es catastrófico lo que está ocurriendo. ¿Ya? Yo he hablado en mucha confianza con gente que me ha llamado, tanto del sector privado como del público, que hay preocupación incluso, si no, yo sé que es una exageración, pero nunca la había escuchado. Se podría llegar a cerrar la mina, me dicen. Estamos a ese nivel, y yo llevo trabajando en esa región de Coquimbo que quiero tanto, no sé, 15, 20 años. Todos sus valles transversales, no todos, porque el que lo conozco, pero Limarí y Choapa lo he trabajado por la minería durante años, y yo aprendí ahí en este trabajo, que además es fascinante, a mí me gusta, en que el diálogo directo y transparente es la única manera, porque la gente, y muchos de ustedes conocen lo que es provincia, me imagino, la gente de provincia, la gente de campo, la gente simple, cuando uno llega y le dice buen día y le dio la mano, ya lo identificó el tipo en un minuto. Y ya tiene la aprobación o el rechazo de la comunidad el día en que uno se presentó. Y no les puedo decir las cosas que yo he escuchado de otros colegas, y posiblemente de mí habrán dicho, pero yo no las escuché. Pero es tremendo. La comunidad identifica inmediatamente, según su visión y según sus intereses. Por eso, alguien comentó recién que el tema de las partes interesadas, o stakeholders, o grupos de interés, o como los quieran llamar, hoy es el foco. El foco de ESG hoy es cambio climático, y después las partes interesadas. Y no mencioné que dentro de las partes interesadas el componente más importante hoy son los empleados. Y le voy a contar por qué. Una compañía muy grande de minería en Argentina, con la que hablé antes de preparar esta presentación para la semana pasada, me contaron que hicieron una encuesta en toda una provincia argentina sobre a quién le creía la comunidad sobre el desarrollo de la minería. Bueno, los primeros, lo más importante de lo que la comunidad le cree, es al empleado de la compañía minera. Y en los últimos lugares, los gerentes. Pero peor que los gerentes, los medios nacionales y el gobierno. Entonces, Hay que hacer el trabajo. Esto es un cambio. El mejor socio que tenemos en una compañía minera es el empleado. Por eso, en alguna lámina por ahí, se hablaba de la seguridad en las conclusiones, y la seguridad de nuestros trabajadores, porque son el socio, porque son parte de esa comunidad además. En mi minera de Pelambres deben haber, no tengo una medición, pero un porcentaje de la provincia de Choapa muy grande. Entonces, sí, estamos
Estamos en el medio de un cambio. A mí me gusta que produjo esto entre todos nosotros, esta presentación, porque yo creo que esta presentación es un borrador de lo que debería venir Es lo que hacia y adelante. se va a ir, como dices tú, se va a ir cada vez armando más. Sí, mira, Sí. antes de pasarle la palabra a Andrés, quiero recordar que en este grupo tuvimos una gran presentación de Sergio Valencia. Sergio Valencia nos habló de seguridad, pero fíjate que sus ejemplos que tenía de minería eran maravillosos. Decía, una minera o una actividad minera, tú no la defiendes ni con policías ni con militares. Tienes que convencer a tu gente y a los parientes. Esos fueron los que muchas veces salvaron el pellejo. Eran las señoras y las abuelas, que decían, esta actividad la necesitamos. Entonces, en su concepto de seguridad fue muy interesante porque dijo, sin la colaboración de la comunidad, estos proyectos grandes son indefendibles. Entonces, muy interesante ese aspecto de seguridad en el sentido que te digo, ¿cómo aseguro algo económico? No es que esté yo poniendo rejas, sino que ¿cómo aseguro eso? Te puedo Antes de hacer pasar un breve comentario sobre eso, Erwin, y pido perdón a los demás, pero espero que tengamos el tiempo. Dale, tenemos. Es increíble lo que comentás, porque tengo muchos amigos en TEC, y no hace mucho me contaban que ahí en la mina en Andacollo, tú sabes que viven a 200 metros de la mina, o sea, van a almorzar a la casa. Claro. Y a veces se olvidan el radio en la casa y empiezan las mujeres, ¿por qué no contaminan tanto? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué no mejoran? Es lo que estás diciendo tú. Es el empleado local y la familia que es la comunidad. Perdón la interrupción, ¿eh? No, acuérdate que es tu exposición, Rolando. Tú, por favor, mete y da tus comentarios. Nosotros te ponemos los temas. Andrés Sumaeta, don Andrés. Hola, buenas tardes, Rolando. Muchas gracias. Encantado de participar y escuchar tu exposición. Muy buena. Gracias. Pero tengo una observación respecto de algunos conceptos. Siempre hablamos de riesgo, ¿ya? Y el riesgo, evidentemente, está definido, ¿no es cierto?, por una probabilidad de ocurrencia y una consecuencia asociada, ¿ya? Y a mí me gustaría más hablar de amenazas y vulnerabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ya? Las amenazas existen, hay amenazas climáticas, hay de todo tipo, digamos, ¿cierto? Que se pueden rankear, establecer, diferenciar. Y las vulnerabilidades son los elementos propios sobre los cuales yo me manejo. O sea, si yo salgo a la calle, ¿no es cierto?, con una camisita y hay una tempestad, evidentemente, estoy haciendo un poco de caricatura, pero evidentemente, ¿no es cierto?, tengo una vulnerabilidad mayor que si fuese bien arropadito y el frío no me va a afectar, ¿te fijas? O sea, entonces cuando se habla de riesgo, como que ya es la condición desatada, ¿ya? Entonces, evidentemente que el análisis hay que hacerlo un poquito antes, digamos, o sea, no llegar a la condición, estamos en riesgo de... Y la probabilidad es que ocurra y las consecuencias son estas. O sea, ¿Pero qué hicimos? En un escenario un poco ya apocalíptico, catastrófico, ¿ya? Entonces, si nosotros, mi opinión, disculpa Rolando, mi opinión, entonces, si nosotros moderamos el lenguaje en términos de decir, mire, nosotros en nuestra industria, las amenazas son estas, yo como industrial minero en esta condición en que estoy, mis vulnerabilidades son estas, porque por acá me puede llegar por este otro lado, en fin. Entonces, ese es un poco un comentario nomás, un comentario, no quiero entrar en la discusión conceptual, digamos, pero nada más. Pero ahora va mi pregunta. Tú hablaste de que en San Juan, Argentina, ¿ya?, minería de clase mundial está a puertas o ya desarrollándose, ¿ya? Y me interesa el tema, ¿nos podrías comentar un poco sobre eso? Porque las noticias que nos llegan es que hay una resistencia, hay un movimiento de antagonismo al desarrollo de la minería, en fin, entonces
¿nos puedes, tal vez me salga del tema, pero está ligado también, creo yo, porque tienen que estar manejando los conceptos sobre los cuales tú hiciste tu exposición para llegar a conclusiones que les puedan obtener primero la licencia social y después operar adecuadamente. Eso es. Te agradezco mucho tu comentario y yo pedí esto de la discusión y el debate para construir sobre todo este tema. Y te digo por qué. Yo creo que lo que vos acabas de hablar primero sobre el tema de los riesgos, y qué bueno que lo comentaste porque yo no lo mencioné, a pesar de que lo tengo en la presentación. Tú hablaste de riesgos potenciales. Primero, la dialéctica es la que se utiliza en estos temas en el plano profesional, no es algo que nosotros podemos modificar. Cuando tú te sientas con una empresa de ingeniería o con un grupo de gerentes de una operación, un proyecto, es la dialéctica que se utiliza, o el lenguaje que se utiliza. No lo podemos manejar. Pero es importante lo que me destacaste de los riesgos, porque los riesgos son reales o potenciales. Por ejemplo, un terremoto es potencial. ¿Cómo puedo saber yo cuando hay un terremoto? O cómo un maremoto me corta la cadena de suministro a un cliente o me altera el cronograma de logística a la operación. Es imposible. Pero justamente ESG te exige cómo manejarías un riesgo potencial si llegara a ocurrir. Y para eso está la tecnología, lo que hablé al final de inteligencia artificial y de los digital twins. Yo me imagino que hoy tú puedes plantear en un risk assessment, a ver, ¿qué pasa si tenemos una avalancha acá en Los Bronces? Empiezan las simulaciones, pero vos tenés que presentar, si esto llegara a ocurrir el día de mañana, nosotros lo manejaríamos así. O sea, hoy ya es una exigencia. No sé si con eso contesto la primera parte. Y la segunda parte, el tema de Argentina, da para una charla, porque en realidad la potencialidad de Argentina es gigantesca, pero es potencialidad. Y te explico por qué. Como yo mencioné cuando mostré los 10 proyectos más grandes del mundo, mostré que habían recién, por primera vez, 2 proyectos de Argentina, que son Taca Taca y El Pachón. Taca Taca en Salta, El Pachón en San Juan. José María también en San Juan. José María, que está... Bueno, sí, hay 6 de clase mundial. Aprovecho, ustedes lo saben mejor que yo, que un proyecto de clase mundial es de más de 100.000 toneladas. Y bueno, en ese nivel tenemos El Pachón, José María, Filo Mining, El Altar y Los Azules en San Juan. Taca Taca en Salta y Mara, que es lo que era Minera Lumbrera fusionado con Agua Rica, en Catamarca. Ahora la antiminería en Argentina depende de cada provincia. Yo, por ejemplo, con un cliente que llevé para desarrollar minería argentina, que después por un tema de riesgo político se volvió, justamente explico lo más claro posible de que Argentina es un país federal en primer lugar, o sea, que cada estado tiene hasta su propia constitución y su propia ley, totalmente alineada con la Constitución Nacional, pero puede tener sus propios ítems, como por ejemplo prohibir desarrollar minería a cielo abierto. Caso de Mendoza, Chubut, La Rioja, Río Negro está un poco indefinido el tema, pero es un tema muy puntual. Ahora, en Argentina hay un tema del que nadie habla, y acá tampoco se habla, que es la ley de glaciares. Incluso yo no hablo. Pero en Argentina hay una ley de glaciares vigente, y acá se publicó ayer de que habían despachado el proyecto de ley de glaciares a Senado con observaciones y computo y todo eso, o sea, está en proceso. Y eso yo lo aseguro que es un riesgo real, no potencial. Entonces, es un tema caótico, y desarrollar minería, tenés que amar la minería para llevar adelante un proyecto. Pero en Argentina yo calculo, yo no sé de minería, como me preguntaron una vez, pero soy amigo de los que saben. Entonces,
por eso tengo respuestas. En Argentina hay un potencial de minería de 1.200.000 a 1.500.000 toneladas de cobre fino por año en cobre. Concreto, con lo que es la exploración y los recursos probados hasta el día de hoy. Un tema interesante. Y eso sin incluir, porque ustedes saben que todos esos proyectos mineros son parte de distintas fajas que son la de Maricunga, la de Escondida y todo eso. Pero no está la faja del Teniente, que es el sur de Mendoza. Y el potencial ahí es inmedible. Porque obviamente que del lado mendocino sigue el Teniente. Como tanto que Pachón y Pelambres son prácticamente el mismo proyecto, con unas diferencias de unos 600 metros en algunas partes de altura, pero siguen siendo, es la misma beta, digamos, por llamarlo de alguna manera. No sé si contesto tu pregunta con eso. Palabra a nuestro colega del país de más al norte, pero más al norte todavía, don Rolando Geria. Gracias. Dale. Rolando, por favor, cuéntanos Gracias. cómo está el verano en Canadá. Bueno, todavía estamos en primavera, como te decía, ya, pero se anuncian 37 grados para este domingo. En primavera. En primavera, sí. Cambio climático, fuertísimo. ¿Ya? Bueno, tocayo, le agradezco, su presentación fue realmente extraordinaria. Ahí puse un link donde aparecen algunas líneas que es lo que se debe contemplar en un ESG, en el cual yo he estado trabajando también ahora último, y son 32 puntos que son completísimos, que cubre exactamente, prácticamente todo lo que tú presentaste. Te habla del trabajo infantil, por ejemplo, de la huella de carbono, del manejo de las aguas, la due diligence o la debida diligencia. Y el último punto me pareció muy interesante. Son 32 puntos, como le dice. Ustedes los pueden ver después en su tiempo, que es algo que tú tocaste tangencialmente con Pelambres, que se llama, ¿cómo le llaman? La divulgación y transparencia. Exactamente. Es el último punto de las conclusiones. El punto 32. Y a mí me llamó la atención que, o sea, yo publiqué en este chat, en esta WhatsApp, la incidencia esa que yo me enteré por otros medios de la ruptura del mineroducto. Y creo que se manejó a muy bajo perfil. O sea, no hubo una gran información mediática y salió solamente después, pero todo quedó muy callado, digamos. Y ahora que tú mencionas todos los problemas que tú has constatado, o sea, no me cabe la menor duda, porque eso quería compartir con ustedes ese link, ábranlo, que es muy interesante, y gracias por tu presentación aquí, y yo seguir disfrutando de la primavera y el próximo verano. Muchas gracias, Rolando, por tu comentario, tocayo. No encontramos en la vida muchos con este nombre, así que un gusto. Y es muy importante lo que dices. Como yo dije, yo hice una presentación muy abreviada y reducida porque cada punto de esta presentación da para una charla por sí solo. Riesgos da para una charla, ESG da para una charla, todo lo que es mineral crítico da para otra charla, y si desmenuzás por mineral crítico, cada mineral crítico da para una charla. Pero te agradezco mucho tu comentario, lo voy a incluir, porque obviamente ESG está totalmente alineado, y más que alineado, diría, impregnado de los ODS de Desarrollo Sostenible, o sea, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y alguien hoy me preguntó, ya fueron varios, por ahí, disculpen si no me acuerdo puntualmente quién fue, ¿quién implementa esto?
Y bueno, esto lo implementan también, yo partiría por lo que es el foro de Davos, partiría por el Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, y después vamos desmenuzando y desmenuzando y vamos llegando a las organizaciones a nivel nacional y a las organizaciones a nivel local. Pero sí, es muy importante lo de los 32 puntos porque están totalmente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con lo que es de Naciones Unidas. Así que gracias por el comentario. No problem. Rolando, si no veo en este momento ninguna otra pregunta, por favor levanten la manito, pero nada más que complementar con lo que acabas de decir, Rolando. Los famosos ODS, que hay gente que dice que es el colmo, pero es un compromiso internacional diplomático. Por eso que los famosos ODS están firmados por los Ministerios de Relaciones Exteriores. Pero lo que tú acabas de decir, Rolando, es re importante. Al final no son los ministerios, ni el de Relaciones Exteriores que va a hacer esto. Son la gente, somos nosotros que tenemos que implementarlo. Y eso es un gran trabajo. Por eso que están, de nuevo, las promesas diplomáticas están cuantificadas en los famosos NDC, o sea, las contribuciones nacionales determinadas. Ahí dice, mira, vamos a rebajar en tanto hasta tal plazo. También son metas políticas. Y al final de cuentas son las empresas y las personas las que van a tener que llegar a cumplir esas metas. Y eso no es fácil, porque es una promesa que alguien firmó en algún momento y tiene que convencer tanto a las empresas como a las personas para que hagamos esa tarea, para que lleguemos, ¿no es cierto?, a cumplir con esos objetivos. Así que bien interesante, alguien promete y el otro tiene que cumplir. Así que está en todos nosotros de llegar a eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto, pero ahora los gobiernos, como yo lo mostré, los obligan a tener su rol y les dan responsabilidad en que la transición energética sea exitosa. ¿Y cómo? Tal vez me equivoqué en no desarrollar cada puntito de los que yo puse, pero los gobiernos ahora están obligados a regular, a legislar y a fiscalizar, pero pensando siempre en el suministro seguro de minerales. No pensando en cerrar la mina o en ver cuánto le cobro, no. Acá el objetivo de todo esto que conversamos hoy es el suministro seguro. Y si tú ves, Biden y todos los países están en el día a día tomando decisiones o formando alianzas. Ahora Biden se va el próximo mes a los Emiratos Árabes Unidos a resolver el tema del petróleo, el tema del gas, a ver cómo pueden generar sinergias, porque en este momento estamos no solo en una transformación energética, si yo veo y nos damos cuenta todos que acá hay una transformación del mapa geopolítico mundial gigantesco. Y lamento mucho, y no creo emitir opinión política con esto, que Trump tenía un plan extraordinario que se llamaba la Alianza Estratégica del Hemisferio Occidental. Por eso él se fue de Unión Europea, entre comillas, y se alía con Inglaterra, y tiene un plan, que yo lo tengo y que se los voy a compartir, de cómo hacer una alianza de Américas, porque tenemos todo acá. Tenemos recursos naturales y tenemos capital y tecnologías en el norte. La idea era extraordinaria, pero ahora llega Biden y con una estrategia y una política diferente, que es cerrar proyectos como pasó con Twin Metals, de Antofagasta Minerals en Minnesota. Está el tema de Pebble en Alaska, que está al borde ya del cierre o de la prohibición total. Y además dice, acá no vamos a producir minerales críticos por ahora, porque yo no quiero peleas con los ecologistas, así que vamos a procesar los minerales que nos envíen de otro lado y vamos a generar mano de obra altamente calificada y de altos ingresos. Entonces, todo esto es parte hoy, aunque parezca mentira, de la minería. Todo. Muy interesante, Rolando, esto, porque nosotros vemos que en los últimos meses ha cambiado la geopolítica, algo que a los ingenieros no nos interesaba, Rolando, a decirte abiertamente. Nosotros estábamos solucionando un problema dentro de la caja y ahora resulta que tenemos que pensar fuera de la caja. Y eso cambia, muy entretenido. Yo lo encuentro fascinante, el hecho de ver qué está pasando en el mundo, ¿eh?
Y mira, hago dos comentarios respecto de esto. Perdón, Erwin, ¿querías comentar algo más o habías terminado? Dale, es que quería ese punto porque yo creo que es interesante en esta ronda poder, lo que tú hiciste hoy día fue darnos una visión de bastante más arriba. O sea, de bastante más que para qué estamos haciendo esto, por qué es esta actividad tan importante para el mundo en general. Buenísimo. Bueno, quería hacer dos comentarios. Por ejemplo, el otro día en el seminario de tecnologías que habló la gente de TEC, de Anglo, de Barrick y de otras compañías, un funcionario de TEC, de TI, de la compañía, habló de que, sí, porque yo cuando llegué a la compañía, dice, me acuerdo que los de TI éramos los que arreglábamos BlackBerry y los computadores que se trancaban. Y comparto Cambiaban el papel, 100% con me esto. imagino que cambiaban el papel de la impresora, porque nadie lo hacía. Exacto. Cuando se trababa la impresora, TI venía a destrabarme el papel que se me quedó. Y hoy son el foco prácticamente de la gestión de la compañía minera, porque están al cargo de la transformación digital. Entonces, yo le pregunté, cuando terminó su exposición, y creo que esto es importantísimo de lo que hablábamos, de lo que se necesita para esto en las conclusiones, le digo, te voy a preguntar no por TEC, te voy a preguntar por tu visión de la minería en general, para que no tengas responsabilidad en tu respuesta, si tú crees que la transformación digital al interior de las organizaciones, hoy el rechazo al cambio es un problema. Absolutamente, me dijo. Ese es el problema. Y después, en un panel que compartí con Fundación Chile, y con alguien de la Asociación de Tecnología de Chile, y con un ex y gran amigo VP corporativo de Pelambre, en algún minuto Fundación Chile dijo, la minería y las compañías mineras no son innovadoras. Van a tener que serlo, pero no lo son. Me llamó la atención, y no quise andar en el tema, porque uno ve siempre en los reportes de las sociedades mineras que somos innovadores, la minería y todo, y creo que algo debe haber porque conozco muy bien la minería por dentro, y muchos de ustedes también. Y el último punto, mi área, por ejemplo, que cuando yo entré a Falconbridge, gerente de relaciones gubernamentales, y ya hasta el día de hoy con grandes amigos, entre ellos decían, ¿y este huevón qué hace acá? Pero mira, no era la pregunta quién es o no, o qué, no, ¿qué hace acá? Y un amigo mío, chileno, de restaurantes de acá de Chile, le conté mi función y me dijo, vos sos el que pagás la coima. Así. Y un gran amigo mío, porque no era conocida la función, un gran amigo mío, un ingeniero, un maestro para mí, lamentablemente falleció, si hay alguien de la Concepción acá, lo deben conocer, que era Gonzalo Peña y Lilio, muy amigo mío, me decía, acá llegó el gerente de percepciones. Pero así, en términos de amistad, digamos. Entonces digo, con esto que quiero decir, hay un cambio cultural al interior de la minería que es de 180 grados, y van a volar directorios, y van a volar gerencias, pero se va a hacer. Se va a hacer. Estupendo. Le doy la palabra a Jorge, a ver si nos hace la última pregunta para que Rolando pueda tomar su tecito o su mate. No sé, estoy esperando ahora. Pero tengo agüita. Oye, mira, dos cosas, dos percepciones. Porque como percepciones hay que tener siempre gente, digamos, y tu charla sí va a ser. Mira, eso que dijiste, yo quiero, no lo había escuchado en la charla, pero lo tiraste ahora y quiero. Tú dices que Biden expresó que quiere que les envíen minerales para procesar a Estados Unidos, o sea, lo que hace China. Exactamente. Biden dijo muy claramente, no lo dijo él, pero es obvio de que es así, que para evitar el confrontamiento con las organizaciones ecologistas, por ahora no vamos a producir cobre. Ahí está Twin Metals cerrado, ahí está Pearl en peligro de cierre, y muchos proyectos mineros por A o por B en Estados Unidos que no pueden desarrollar. Así que dijeron,
En dos palabras, exploten recursos en otro lado y mándamelos para acá, que yo los proceso y les agrego valor acá. No, claro. O sea, hay que ir a Eso hacer es las lo- fundiciones a Estados Unidos, Erwin, hay que decirle a Sergio. Bueno, mal- Codelco allá. No, lógico, pues sí. No, pues se lo está diciendo. Y es buen punto. Y el otro punto, Rolando, yo sé que tú llegaste más o menos a Chile, más o menos por ahí por el año 2005 en la parte de minería, o al 2000. no, 96 dijiste. A la minería, no, en 96 Sí. llegué a Chile, pero Sí, en la por eso la minería minería. entré en 2005. Por eso, 2005. Ya, bueno, eso. Yo creo que tú pusiste en algún momento en el chat algo con respecto a las potenciales que hay que tener cuidado de lo que viene, la minería, que vienen muchos peligros. Bueno, yo siempre he trabajado en minería, pero subterránea. Y te digo que a nivel de minería subterránea, no hay ningún país que tenga las innovaciones que tiene, y sobre todo Codelco. Y eso no lo sabe nadie que ha trabajado en la minería de rajo abierto, no tiene ni idea, no sospecha. O sea, las Seguramente. grandes cosas que ha hecho Codelco en innovación. Bueno, yo te decía esto porque yo te iba a responder te lo iba a responder a ti. La minería chilena ha pasado siempre por problemas, pero problemas mayores que estos, pero mucho mayores. Sí, O sea, sí. cada 5 años, 10 años, cuando trabajábamos con 0,5, 0,4, 0,49 dólares la libra por ahí por la época del 90 y para atrás también. O sea, siempre con la fea. Teníamos que hacer las cosas acá, de ahí salió el convertido en teniente, hacíamos hasta los LHD, lo hacíamos en teniente. Costaba mucho en la década del 80 hacer las cosas. O sea, la minería subterránea, mira, con decirte algo, y eso para que tú tengas un tip y veas, en la minería subterránea, el nivel que tiene teniente, por años, el que más se le acercó era la mitad, de hacer lo mismo que hacían los subterráneos ya. Las 400.000, y era Grasberg en la parte subterránea, porque Grasberg era grande allá en Papúa, arriba, en el Rajo. Las cosas que sí se han hecho y se siguen haciendo, ya los equipos trabajando solo adentro, los equipos trabajando solo, van y hacen todas las cosas solo. Eso estaba el año 2000, 2003, 2004, y eso empezó antes, en 1995. Las comunicaciones entre la mina, o sea, lo que tiene que ver con la parte de minería y que no saben la parte de rajo, pues si yo, como que ni los gringos lo tienen, ni los australianos lo tienen nadie. O sea, cuando tú dices eso, en Codelco, las transformaciones en la parte de IT venía el año 2000, antes, que no los tenía. Todo lo que se ha copiado afuera ha sido lo que ha hecho Codelco en muchas cosas. Entonces ahí creo que un paradigma que, te lo digo porque el 2005 es nada en la parte minera de todo lo que ha hecho y ya se ha hecho. En el 2005, cuando tú llegaste, ya había equipos trabajando autónomos adentro. Entonces hay muchas cosas y a nivel mundial no están. O sea, la gente, eso es una cosa. Lo otro es trabajar en minería de roca primaria. No tienen ni idea. Todo lo que se ha hecho. Todo lo que ha sido, digamos, aplicar técnicas que venían de otros lados, de rajar, para tener... Hay muchas cosas que están ahí y que no están en otro lado. O sea, eso hay que hacer una distinción en eso, porque eso es así, por cierto, cuando tú lo decías ahí, cuidado con lo que viene, no, eso lo va a pasar por arriba. Por lo menos Codelco lo va a pasar por arriba. Las privadas no tengo idea. Codelco lo va a pasar. Te agradezco mucho. Yo no tengo un nivel técnico para discutir estos temas. Lo que yo comenté fue lo que se habló en un panel, no lo que dije yo. El tema de la innovación. Lo que se habló en el panel no te ha habido mineros subterráneos y mineros de largo. Pero hay cosas que están hechas de años y que se han ido avanzando y están más arriba ya. O sea, ya hay mucho. Sí. Mira, se piensa, hace muchos años se pensó trabajar la mina con blackout, o sea, apagada, sin luz, sin nada. Eso era, o sea, sí. Y si va para allá, o sea, uno ahora va y ven a donde veías tú mucha gente, uno da las vueltas arriba de la mina y anda pero solo, o sea, y ya no siquiera luces dentro de las turampas, ¿no? En algunas partes, pero es, digamos, es notable la diferencia porque de ahí vienen los australianos, han venido para acá para ver lo que se han hecho. Porque nunca te han tenido, nadie ha tenido minería en esa profundidad, con esos esfuerzos, con rockbeds grandes, bueno,
Lo único que han tenido, y a un nivel diferente, ha sido Sudáfrica en las grandes minas de oro. ¿Te fijas que tienen 200.000 metros? Pero son yacimientos chiquititos que van no son más masivos como acá, que van por donde está la veta. Abajo acá no, acá uno abre todo. La única mina subterránea que visité hace muchos años fue Kidd Creek en Timmins, en Canadá. Chiquitito. No, o sea, Sí, chiquita, pero de la tenía creo que 1500 metros. De todas No. maneras, yo te digo, no son chiquititas por la profundidad, sino que chiquititas en no, cuanto por a la producción. imagínate, acá son 150.000, 160.000 sí. toneladas. O sea, son cuestiones que, mira, son 5 ferrocarriles que hay en distintos niveles. Donde tú entras a esa mina hay una empresa aparte en todos lados. Cada mina es una empresa. Aparte, toda la cadena logística de salir hacia abajo. Pero no solamente eso, sino que ha sido todo lo que se ha implementado para pasar todos los problemas que han tenido para llegar a eso. No nos enseñó, a nadie le enseñó a Codelco a hacer eso. Codelco solo ha hecho todo lo que hizo, pero por años antes. Eso, No tengo ni la menor duda. Del liderazgo de Codelco está claro. Y de hecho, hablando de eso, este año Codelco tuvo el mejor desempeño ESG en Chile, entre todas las compañías mineras. Bueno, es que no solamente iba acompañado con la parte tecnológica, en la parte del recurso humano, en la parte de todas esas cosas, siempre fue, esa parte de género, ya no se partía, ya estaba haciendo cosas, y siempre, o sea, y lo que decías tú, con respecto a la gente, eso, yo no, totalmente alineado todo, de la primera persona abajo hasta acá, los contratistas, todos, o sea, mucho alineamiento, siempre puede haber problemas, pero Codelco ahí lo ha hecho, o sea, yo te digo, uno nadie, Codelco no anda pregonando todas las cosas que ha hecho, pero yo ex Codelco, digamos, y yo orgulloso de todo lo que se hizo, y se ha hecho, y se sigue haciendo, y se hizo hace mucho tiempo, avanzando hacia adelante. No era, ese era un punto nomás, Rolando, porque si tienes oportunidad de ir a ver allá, anda, porque ahí te das cuenta lo que es otra cosa, los centros de operaciones ya están afuera trabajando de mucho tiempo, controlados de afuera, los trenes que andan solos, o sea, y todos calladitos. No. Andina también tiene algo en ese sentido. Sí, pero chiquitita. No porque sea de los Andes salga usted a saltar cosas aquí, señor Sumaeta. No venga aquí con cuestiones. Guárdelo, por favor, guárdelo. Las proporciones. No entienda las subterráneas. Gracias, Jorge. Quiero pasarle la palabra a Carlos Duque. Carlitos. Yo me tengo que ir. Saludos, un gran abrazo. Hola. Gracias, porque quiero cerrar la última pregunta, Carlos, y después quedamos con la conversa entre los amigos. Carlos, por favor. Oye, quiero agradecer a Rolando por su presentación, pero quería hacer un paréntesis con respecto a lo que dijo Jorge recién. Veamos lo que pasó en la mina en Coquimbo, en Copiapó, donde sacamos 33 personas de ¿cuántos metros de profundidad? Eso es único en el mundo. Creo que no ha sido ni siquiera replicado nuevamente con tecnología chilena. Con tecnología chilena en Asmar, Talcahuano. Y con gestión de Extrata también, ¿eh? Tuvo mucho que ver Extrata, la gente de Coyahuasi ahí. Perfecto. Oye, Y Rolando, Codelco. quiero agradecerte personalmente por esta estupenda charla, ¿no es cierto?, sobre los minerales críticos y los ESG, porque creo que son temas que tienen que ver hoy día con el futuro de esta actividad. Así que muchísimas gracias, Rolando, por esta presentación y por tu paciencia de contestar todas estas cosas que tenemos acá. Así que un aplauso, por favor, a Rolando. Muchas gracias a ustedes por escucharme y por debatir, que es lo que suma.